Bueno, como os veo un poquito asobinados y también Rafa y yo estamos así, dale una demo, ¿verdad? Que es muy temprano, macho. A ver si nos despertamos. Venga, bueno, vamos a mostraros una demo de una aplicación muy sencilla, ¿vale? Una aplicación para tomar notas. La aplicación está desplegada en un clúster de Kubernetes local aquí, un Minikube, para aquellos que lo conozcáis, y está desplegada con parámetros por defecto, ¿no? Entonces, la aplicación, pues, como decía, tienes una opción para crear notas aquí, tienes para listar las notas, tienes para ver notas. Si, por ejemplo, hacemos aquí un test, pues vemos que las notas se crean y puedo verlas y demás, ¿vale? Ahora, la aplicación tiene un par de problemas, ¿vale? Que, bueno, una de las cosas que hace la aplicación es que guarda en una cookie, guarda el directorio donde se guardan las notas dentro de un contenedor. Si esta información la modificamos, por ejemplo, y ponemos aquí el /etc, y volvemos a pedir la lista de las notas, pues lo que hacemos es un listado del /etc, del directorio /etc, ¿no? Y de la misma forma, pues si vamos buscando aquí, no sé, algún fichero que nos interese ver, por ejemplo, resolve.conf, cambiamos de nuevo aquí el /etc para decirle que busque ahí, hacemos aquí un clic en el resolve.conf y nos muestra el resolve.conf del fichero que está en el contenedor, ¿vale? Con lo cual esto es un problema, ¿no? Pues podemos ver información a la que no deberíamos de poder ver. Pero no solo eso, sino que además, pues bueno, si creamos una nota y le ponemos, por ejemplo, el nombre resolve.conf aquí, y aquí pues le damos, no sé, algún servidor así de una empresa maliciosa, ¿no? De eCorp, no sé, se me ocurre alguno, no sé, el 8.8.8, a lo mejor, no sé a quién pertenece, pero bueno, podemos sobreescribir ese resolve.conf, con lo cual cualquier petición que nuestro contenedor haga DNS, pues pasa por ese, ¿no? Por ese servidor. Pues si hacemos eso, cambiamos aquí de nuevo el etc y le damos aquí a crear y volvemos a nuestra lista y vemos el contenido de ese fichero. Voy a cambiar esto aquí un momentito. Y bueno, podemos ver que hemos sobrescrito el contenido de ese fichero. Y con eso pues, podremos sobreescribir cualquier fichero del sistema, ¿no? Otro problema que tenemos, que hemos identificado aquí, y esto es una cosa típica en los contenedores de Kubernetes, es que Kubernetes por defecto monta un token, ¿vale? De una cuenta de servicio, de la que hablaremos más tarde. Pero si yo, por ejemplo, aquí cambio de nuevo el path de esta cookie y les digo aquí que quiero ver el fichero token de ese directorio, pues vemos que también tenemos acceso a este token. Veremos más tarde para qué podemos usar este token y de dónde viene, pero eso es otro problema de seguridad. Y el problema no solo es que puedes ver el token, sino que además Kubernetes pues, siempre pone este token en un path que es fijo. Por lo tanto, si tú estás haciendo una auditoría a una aplicación que está en Kubernetes, si tienes una vulnerabilidad de este tipo, ¿no? De path traversal, pues una de las formas que puedes ver si la aplicación está desplegada en Kubernetes es accediendo a este token, en caso de que esté ahí montado, ¿no? Que por defecto lo está. Y por último, otra cosa que, bueno, al desarrollador pues se le ha olvidado el deshabilitar, ¿no? Un punto que tenía ahí para depuración, para hacer pruebas quizás cuando está desarrollando la aplicación y permite pues, pasar parámetros al comando ls. Como podemos ver, ese punto pues, nos da, por ejemplo, el listado del directorio actual. Pero claro, lo que ocurre es que, bueno, como sabéis todo en Linux, pues puedes concatenar con el punto y coma, puedes concatenar comandos, ¿vale? Pues si le hacemos, el punto y coma se codifica con el porcentaje 3b, como podemos ver ahí, y si ejecuto el comando id, pues vemos que el usuario que corre el contenedor pues también es root, ¿vale? Y de esta forma, pues, incluso podríamos hacer peticiones, ¿vale? Aquí tengo mi nota para la presentación, y así no tengo que escribirlo todo, no me equivoco. Pues podría hacer peticiones, ¿vale? A servicios externos, por ejemplo. En este caso, lo que vamos a hacer es bajarnos la página web de Google por defecto, ¿vale? Pues imaginaos cómo se podría usar esto, ¿no? Está descargando la página ahí. Se me ha olvidado aquí el igual. Ahí está, ¿vale? Se me ha descargado la página. Si vemos las listas de notas,
pues vemos que el output.html, este es el contenido de la página web de Google, del index, ¿no? Pues de esta forma pues, te podrías descargar pues, ¿no? payloads para provocar o establecer algún tipo de persistencia. Como vemos, nos podemos comunicar por la red, con lo cual podemos movernos lateralmente en el caso de que el contenedor sea comprometido. ¿Vale? Pues nada, vamos a la presentación en sí. Y bueno, lo que vamos a hablar hoy es de cómo podemos, ¿vale? Fortificar el despliegue de aplicaciones en Kubernetes. La demo que habéis visto está desplegada en Kubernetes con los parámetros por defecto, ¿vale? Y os vamos a dar una cierta información para que, muy sencilla, que podéis usar en vuestros despliegues y veremos al final, ¿vale? Usando exactamente la misma aplicación sin cambiar una línea de código, de cómo podemos proteger esa aplicación. Una cosa que quede muy, muy clara aquí, el fortificar contenedores no es la forma de arreglar vulnerabilidades en tu aplicación. Es decir, si alguien te dice, tienes una vulnerabilidad de ejecución remota de comandos, bueno, pues voy a desplegar mi aplicación de tal manera que no se puedan ejecutar comandos y así arreglo el problema. No, el problema lo tienes que arreglar en el código, ¿vale? Esto es el plan B, para cuando tu aplicación sea comprometida. Bueno, pues mi nombre es Rafael Troncoso y bueno, trabajo en Estados Unidos, en la empresa SAP. Parte de lo que hago soy Security Champion en esa empresa. Y bueno, escribo en el blog de Ciberades, muy poquito, pero hoy en día escribo más en el blog de Chema, acá, del lado del mar. Y bueno, tengo un par de libros escritos con Fran y el de Docker también con Elías. Y bueno, y ese es un poco mi currículum, entre comillas, y os paso con el jefe de la presentación aquí. Dale más. Y te falta lo principal, Rafa. ¿Qué me ha faltado? Que eres de Cádiz, pichada. Que soy de Cádiz, ¿verdad? Que se me ha olvidado. Bueno, yo también soy de Cádiz, aunque no se note. Yo trabajo en el equipo soy un orgulloso miembro del equipo de ideas locas de Telefónica. Y bueno, también con Rafa montamos el blog de Ciberades, igual os suena, de temas de ciberseguridad, temas muy frikis también, ¿no? Y bueno, también he escrito un par de libros con Rafa. Y por cierto, dejadme deciros que para mí me hace mucha ilusión dar esta charla con Rafa, porque es la primera vez que estamos los dos juntos en una charla, digamos, de forma oficial, y además en la ruta, o sea, genial, ¿no? Vale, pues bueno, pues ya viendo la presentación, lo primero, el disclaimer, ¿vale? Todo lo que digamos aquí es tanto de Rafa como mío, no tiene nada que ver con nuestras empresas, ¿vale? Es algo importante que tenemos que recalcar. Vale. Todos sabéis que durante el despliegue de una aplicación, la imagen base es una parte fundamental, ¿no? Esa imagen va dentro de un ciclo que se llama el supply chain, ¿no? O la cadena de suministros, ¿no? Ese es el primer paso para fortificar, ¿no? O para empezar con el hardening. Esa imagen tiene que haber pasado ciertos controles, entre ellos uno muy básico, que venga de una fuente fiable. El otro, que haya algún tipo de escaneo a esa imagen, ¿no? Para ver si tiene algún regalito dentro, ¿no? Y ya por último, eso que veis ahí, el tercer punto, imágenes pequeñas. No penséis que lo de imágenes pequeñas es por un tema de fiabilidad o de funcionamiento. De hecho, la velocidad de red o el tamaño de la imagen, pues eso casi que nos da igual. Lo que buscamos es que esa imagen tenga el mínimo de herramientas posible. ¿Y por qué hacemos esto? Porque en caso de que esa imagen, de que tu contenedor sea comprometido, no dejas que esa persona pueda hacer ningún estrago dentro del contenedor, ¿no? Digamos que no dejas herramientas para que alguien pueda hacer algún tipo de explotación, movimiento lateral, cualquier cosa. Lo tienes que dejar con el mínimo de herramientas posibles. ¿Y cuál es la mejor forma de hacerlo? Después lo veremos más en profundidad, pero para eso utilizaremos las distribuciones llamadas distroless. Como su nombre indica, no tiene distribución, son imágenes que no tienen ni siquiera shell. O sea, imaginaros ya la complejidad para un posible atacante sin una shell que hace, ¿no? Bueno, hay mucho MacGyver por ahí suelto que es capaz de bajarte un fichero con el whiz, ¿no? O hacerte cualquier paranoia con 3 comandos, pero en este punto, fijaros, no hay shell, ni siquiera tiene paquetes para instalar cosas, ¿no? Eso crea un poco de complejidad, entre comillas, para tú desplegar la aplicación, pero ya veréis que merece la pena al final para lo que es la fortificación, ¿no? Bueno, una muy conocida que no es distroless es Alpine, ¿no? O Alpine. Esa la utilizamos por defecto muchísimo nosotros, ¿no? Pues esa, por ejemplo, vamos a intentar evitarla utilizando alguna distroless, ¿no? Porque Alpine, al fin y al cabo, es un sistema operativo completo
con todo lo que lleva una distribución Linux, ¿no? Bueno, a ver, espérate, que está temblando. Ahí está. Bueno, eso que veis ahí es el Dockerfile de la demo que acaba de lanzar Rafa, ¿no? Fijaros, es un Dockerfile muy típico, tiene lo que todos hacemos, ¿no? Es multifase, como podéis ver, está hecha en Go, en lenguaje Go, la aplicación, quiero decir, y entonces, fijaros que eso creo que lo hacéis todos, ¿no? Lo hacemos todos. Cuando lanzas un contenedor o una aplicación, este es el típico Dockerfile con su Alpine, fijaros que también, o sea, todo lo típico, ¿no? Lo que vamos a utilizar para lanzarla, ¿no? Entonces, fijaos en este otro. Este es el que vamos a utilizar en la demo final. Este otro, si os fijáis, tiene más líneas porque hemos hecho una serie de operaciones para fortificar ese levantamiento ese run de los contenedores. Vamos a verlo ahora uno por uno, ¿no? Los pasos. Fijaros que lo primero que hacemos cuando lanzamos la aplicación es crear un usuario y un grupo de usuarios, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese usuario y ese grupo serán los que ejecuten la aplicación. Porque todos sabéis que en Docker, si tú levantas una aplicación en Docker, esa aplicación está en modo root, en modo administrador. Entonces, ojo con eso. Y ojo también con los servicios en modo root, sobre todo los servicios, quizás es lo más crítico, ¿no? Vale, pues esa es la primera, un usuario y un grupo. Ahí tenéis la distroles, ¿vale? No vamos a usar Alpine, sino nos vamos a ir directamente a una distribución distroles, que no lleva absolutamente nada, lleva lo mínimo de operatividad para lo que es un mini kernel, un sistema operativo muy, muy, muy básico que ni siquiera lleva a ser, insisto. Es tan básico y tan complicado en principio de manejar, ahí, que no podemos ni siquiera desplegar, digamos, fácilmente la aplicación, porque no tenemos herramientas para hacerlo. Claro, tenemos que hacerlo en el mismo Dockerfile, con el comando copy enviamos la aplicación y fijaros como ya, utilizando el comando, aprovechando el parámetro shown, ya le vamos metiendo los permisos que queremos al usuario y al grupo que hemos creado previamente en el fichero Dockerfile. De esa forma nos aseguramos que la aplicación se va a utilizar o se va a ejecutar dentro de ese rango que hemos dicho de un usuario y ese grupo, ¿no? Vale, finalmente veis que ahí asignamos el usuario que va a ejecutar la aplicación. Pero fijaros que no ponemos el nombre de usuario, estamos poniendo el ID del usuario. Después lo veréis por qué hemos puesto el ID, porque tiene que ver con toda la parte de Kubernetes, que después lo veremos. Bueno, y finalmente visteis el expose, ¿no? El puerto 8080, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es el contexto de seguridad en los pods en Kubernetes, ¿vale? Y muchos de estos conceptos son heredados de Docker. Como sabéis, bueno, Docker es el motor de contenedores más conocido y más popular y es el que por defecto corre en un clúster, pero tienes otras opciones. Pero en este caso vamos a hablar de lo que ofrece Kubernetes, que viene casi heredado de Docker, ¿no? Hablaremos de esos distintos puntos en diapositivas más adelante, un poco más en más detalle. Pero antes de hablar de eso, vamos a hablar un poco de cómo funciona el control de acceso en Kubernetes, ¿vale? En Kubernetes existen 3 fases cuando nosotros hacemos una petición, ¿vale? Para aquellos a recordar un poco, Kubernetes no es más que una API, ¿vale? Un servidor API ahí, con una base de datos por detrás, etcd, donde guarda todo el tema del clúster y un par de componentes, ¿no? Un scheduler, el kubelet y demás historias. Entonces, cada vez que nosotros queremos contactar o comunicar con Kubernetes, lo que hacemos son mandar peticiones a la API esta, ¿vale? Y para ello, pues, bueno, le podemos decir a Kubernetes, hey, quiero crear un pod en el nombre de espacio, pues no sé, equipo 1, por ejemplo, ¿vale? Y este pod, pues, lo voy a correr por defecto, que como hemos visto, pues por defecto las cosas corren como root. Entonces, ¿qué ocurre? Pues cuando nosotros mandamos esta petición, lo primero que Kubernetes hace es autenticar nuestras credenciales, ¿vale? Él verifica si las credenciales que le estamos mandando pues son válidas. Si son válidas, pues seguimos a la siguiente fase, si no, pues nada, deniega la petición, ¿no? Segunda fase, la autorización. ¿Puede este usuario crear un pod en el nombre de espacio equipo 1? Si la respuesta es sí, pues pasamos a la siguiente fase, si es no, pues se deniega, ¿vale? Y la tercera fase es lo que se llama el control de admisión. Control de admisión en Kubernetes hay varios de ellos. Hay uno que se llama el PSP, el Pod Security Policy, o políticas de seguridad de pods, que son políticas que tú puedes desplegar a nivel de clúster y en el que puedes definir o decirle a Kubernetes, mira, quiero que en este clúster no se desplieguen
pods que corran como root o en modo privilegiado, etcétera, ¿vale? Entonces, si yo quiero, como un usuario normal, quiero crear un pod que corra como root y hay una política en el clúster que diga que no, pues nada, el admission controller, el controlador de admisión, pues denegaría esa petición, ¿vale? Pues estas son las tres fases en las que Kubernetes, digamos, te permite o no hacer cosas en el clúster. Vale, el primero que vamos a ver es el modo privilegiado. Existe un modo en los contenedores que existe privilegiado o no. Básicamente, el modo privilegiado lo que te permite es que cuando corres un contenedor, ese contenedor, al final y al cabo, los contenedores son procesos Linux, ¿vale? Para los que no sepáis, son procesos Linux que están restringidos, ¿vale? Normalmente están bajo las restricciones del namespace y el cgroups, ¿vale? Que son características de Linux. Entonces, en modo privilegiado, lo que ocurre es que ese contenedor, ese proceso, básicamente tiene los mismos permisos que cualquier otro proceso que corre en el host. Y eso te permite, por ejemplo, compartir o acceder al sistema de ficheros del host, con lo cual eso es muy peligroso porque podéis incluso cambiar ficheros del sistema de ficheros. O incluso interactuar con las pilas de red, por ejemplo, ¿no? Básicamente, correr en modo privilegiado pues, evade todas las restricciones que el cgroups te provee. En Kubernetes, por defecto, cualquier pod que tú corres, por defecto, está en modo no privilegiado. Pero esto es una característica que se puede cambiar. Y hoy en día tú corres tus pods en un clúster donde el modo privilegiado, por defecto, sea falso, ¿vale? Pero mañana puedes moverte a otro clúster donde el administrador ha decidido que, por defecto, los pods corren como modo privilegiado. Así que, para quitarte de problemas, puedes especificar la línea esta, privilege false, la que ves en el recuadrito rojo, y te quitas, y así de esa forma Kubernetes correría el pod en modo no privilegiado, ¿vale? Después tenemos el concepto de correr el contenedor como no root, ¿vale? Ya Frank os ha enseñado antes en el Dockerfile que hemos mejorado, ¿vale? Donde especificó el nombre o el ID del usuario. Ya con eso, si tú corres un contenedor basado en esa imagen, ese contenedor va a correr con ese usuario, ¿vale? Pero es muy típico también que en empresas, sobre todo en empresas grandes, tengas equipos que se dediquen al mantenimiento de esas imágenes, ¿no? No sé si conocéis el concepto de Golden Image, pero básicamente hay empresas que tienen que seguir unas ciertas regulaciones porque trabajen con el gobierno y demás, y que las imágenes tengan ciertas configuraciones para cumplir con todas esas regulaciones, ¿no? Y entonces es un equipo distinto, normalmente, el que mantiene esas imágenes, y bueno, alguien puede cometer el error de quitar el usuario, el comando usuario de la imagen Docker, o puede modificarlo, y nosotros no tendríamos control. Entonces, Kubernetes nos ofrece dos checkpoints, o dos formas de poder nosotros asegurarnos de que ese pod no corre como root, ¿vale? La primera es el run as non-root, que podéis ver ahí. Eso lo que hace es que cuando nosotros intentamos correr un pod, Kubernetes busca la imagen del contenedor si existe el comando usuario, si está definido, y si ese usuario está definido con un valor mayor que 0. Sabéis que 0 es el ID del root. Por lo tanto, si ese usuario no existe en la imagen o está definido como 0, como root, Kubernetes pues, denegaría la creación de ese pod, ¿vale? Y te daría un error. ¿Qué ocurre con esto? Pues imagínate que alguien comete un error, ¿vale? Y especifica al usuario, en vez de, hemos creado el usuario 1000, pero alguien comete un error y pone 10.000 al final en el usuario. Si tú corres el contenedor con esa imagen, lo que ocurre es lo que podéis ver en la imagen de aquí abajito. No sé si esto me da... A ver. Ajá. ¿Vale? Que podéis ver aquí. Esto es lo que ocurre. Kubernetes hace honor al ID 10.000 que está especificado, y el proceso corre con ese ID. Pero, como ese usuario no existe en la imagen, ¿qué ocurre con el grupo? Como Kubernetes no sabe a qué grupo pertenece, pues nada, lo pone en el grupo de root. Con lo cual, al final, pues estás corriendo un proceso que no es root, pero que pertenece al grupo de root y podrías tener privilegios o hacer cosas que no deberías de poder hacer, ¿vale? Pues esta es una de las opciones que tienes en Kubernetes. La segunda opción es la de tú especificar en tu despliegue el ID del usuario y del grupo. Aquí no tienes por qué especificar los dos. Solamente puedes ir a especificar el nombre del usuario, el ID del usuario. Como podéis ver aquí, pues si tú especificas solo el ID del usuario,
pues tendrías el mismo problema que teníamos antes. Si ponemos un ID de un usuario que no existe, al final ese contenedor corre como ese usuario, pero perteneciendo al grupo root. Lo que se recomienda, o lo que recomendamos, es que cuando despliegues tu aplicación definas ambos, el ID del usuario y el ID del grupo. Si por cualquier motivo el usuario o el grupo no existen, Kubernetes va a hacer honor a esos valores y va a correr tu proceso como ese ID, como ese usuario y como ese grupo. El peor de los casos, pues que tu aplicación tenga problemas de permiso y que no se levante, pero para mí mejor eso a que corras la aplicación con el falso sentido de seguridad de que, bueno, mi aplicación corre como no root, cuando realmente sí estás corriendo como root porque has metido la pata en algún lado, ¿vale? Existe otra cosa que es la escalada de privilegio. Una de las buenas prácticas cuando creamos imágenes Docker es la de borrar todos los ficheros que tengan el set UID establecido, ¿vale? Por temas de que puedes escalar privilegios. Kubernetes te permite especificar con esa propiedad, Allow Privilege Escalation, el decirle a Kubernetes, mira, no permitas que este proceso, una vez que se levante, que adquiera ningún tipo de permiso nuevo. Es decir, no puedes podrías ejecutar ejecutables con el CUID, pero no ganarías ningún permiso, evitarías temas del sudo y este tipo de historias. Pues bueno, esta es otra buena práctica que está disponible ahí y que con una sola línea ahí que puedes poner en tu despliegue, pues te ahorra algún dolor de cabeza, ¿vale? Otra cosa muy importante, como hemos visto en la primera demo, fui capaz de sobreescribir el fichero /etc/resolve.com, ¿vale? Y como eso, pues podría sobreescribir cualquier otro fichero, porque era root y el sistema de fichero pues estaba montado como lectura y escritura. Pues en Kubernetes también tienes la opción de decirle a Kubernetes que te monte el sistema de ficheros de los contenedores del pod como solo lectura. ¿Qué ocurre con esto? Pues bueno, que si yo intento modificar, si mi aplicación tiene una vulnerabilidad, la que me permite escribir en el sistema de ficheros, pues evidentemente esto lo evitaría, ¿vale? No podría escribir en ese sistema de ficheros. Hay veces que, bueno, necesitamos, como en la aplicación que hemos visto, pues las notas se crean en un directorio del sistema de ficheros o necesitamos crear algún tipo de fichero temporal, algún tipo de logs o este tipo de historias. Pues bueno, si necesitamos eso, todo lo que tenemos que hacer es crear un volumen, definir un volumen, como podemos ver ahí, ¿vale? Y montar ese volumen en el directorio donde necesitas escribir ficheros, ¿vale? Y de esa forma, pues, escribiría. Ahora, recuerda que cuando tú escribes dentro de un contenedor, una vez que el contenedor se muere, todo lo que hay dentro va con él, ¿vale? Entonces, el tema de la inmutabilidad es muy importante, pero eso, en el caso que tengas que escribir cosas temporales ahí, pues te creas un volumen y montas. Pero especifica que no se pueda escribir en el sistema de ficheros. Es una opción muy sencilla, es una cosa muy simple, pero muy, muy potente. Ya por último hablamos de las capacidades, ¿vale? Las capacidades es una cosa también de Linux, que bueno, es una especie de, funcionalidad en Linux que te permite definir de forma muy granular los permisos, ¿vale? Muy antiguamente en Linux pues los procesos corrían en modo privilegiado o no privilegiado, punto. Y bueno, pues así como el sistema iba evolucionando un poco, pues el núcleo, pues necesitamos un poco de esa granularidad de poder especificar, ¿no? Ciertos permisos. Por defecto, en Docker, cuando tú levantas un contenedor, Docker hereda, o esos contenedores heredan una serie de capacidades, ¿vale? De Linux. Y después tienes otra lista que no son heredadas, pero que están disponibles. Lo importante aquí es que apliquemos el principio de menos privilegio, ¿no? Del Least Privilege Principle, ¿vale? Y con eso lo que hacemos es, tenemos la opción Capabilities Drop y Capabilities Add. Si vemos en la parte izquierda con el Capability Drop, ahí le estamos diciendo a Kubernetes, mira, quítame todos los permisos de este fichero. Y en el screenshot de abajo, a ver si podemos... Si puedes ver aquí el screenshot estoy corriendo el contenedor como root, ¿vale? Y he intentado hacer un ping a mi localhost. Soy root y he intentado hacer un ping y me lo deniega, porque le he quitado todos los permisos a ese proceso. Ese proceso no tiene permisos para hacer nada en ese contenedor, ¿vale? ¿Que necesitáis hacer ping en vuestra aplicación para hacer cualquier cosa? Pues nada, os venéis aquí a esta parte y le decimos, bueno, quítame todas las capacidades, añádeme solo la capacidad que me permite hacer ping, o en este caso mandar paquetes de red, ¿vale?
y corriendo ese mismo contenedor, pero esta vez con la capacidad de poder mandar paquetes de red, vemos que ahora el root pues sí puede hacer ping al 127.0.0.1, ¿vale? Esto de nuevo es muy potente, te da mucho control sobre lo que el proceso puede y no puede hacer. Y bueno, la recomendación es que quites todas las capacidades, ¿vale? Y después empieces a añadir aquellas que necesites. Vale, pues vamos a seguir con los pods y en concreto vamos a seguir con las cuentas de servicio, ¿no? Vamos a ver, esto es muy importante. Cada pod en un clúster de Kubernetes tiene asociada una cuenta de servicio, ¿vale? Esa cuenta de servicio, si tú no la asocias o le especificas una concreta, se asigna a una que se llama default, ¿no? Entonces, claro, que esa cuenta se podría utilizar para contactar y comunicarse con el clúster de Kubernetes, utilizando como credenciales un token, ¿no? De hecho, Rafa ya lo hizo en la demo al principio, cómo es filtró ese token. Fijaros qué sencillo. Abajo podéis ver una línea con el comando curl, que lo que hace es utilizar ese token, ¿no? Pues, para la explotación. Entonces, el 95, 99, bueno, el 95% de las aplicaciones desplegadas en un Kubernetes no necesitan comunicarse absolutamente para nada con el clúster, ¿no? Entonces, deberíamos de desconectarlo, tal y como veis abajo en la sentencia de aquí. No sé si funcionará esto, pero bueno, aquí lo veis, ¿no? Vale. Conectando con esto, vamos con las redes también, porque la comunicación entre los pods también tiene su triquiñuela, tiene su parte complicada, ¿no? Hay 4 problemas de comunicación, eso lo podéis ver en la documentación de Kubernetes, como podéis ver ahí, de contenedor a contenedor, de pod a pod, que ese es el que vamos a hablar ahora, de servicio a pod y de servicio externo de externo a servicio, perdón. ¿Qué ocurre aquí? Los pods son totalmente visibles entre ellos. No hay nada en medio. Utilizan las IPs para comunicarse. Incluso cuando tienen que acceder para consultar la base de datos etcd, que es la que utiliza el clúster internamente con los pods, está totalmente abierto, ¿vale? Entonces, tenemos que gestionar eso de alguna manera. No puedes dejar esa comunicación abierta por si acaso tienes el problema que hemos comentado antes con el token, ¿no? Entonces, de los puntos que hay ahí, el que nos interesa que tengáis en cuenta es el último de abajo, ¿vale? ¿Qué es lo que acabo de decir? Todos los pods por defecto se pueden comunicar, ¿vale? Entre ellos directamente. Vale. Esto tiembla de vez en cuando y no. Sí, sí. ¿Y cómo lo hago? Porque no es fácil. Kubernetes no te da una forma directa de gestionar o de manejar ese tipo de comunicación y lo queremos hacer. No queremos dejar eso de esa manera, ¿no? Tan abierto. Con lo cual tenemos que recurrir a plugins. Y tampoco es sencillo, porque como podéis ver ahí, no todos soportan aplicarle políticas de red a esa comunicación, como los que veis ahí, pero otros sí que lo permiten, ¿no? Con lo cual tenéis que ver, en función de vuestro despliegue o infraestructura, cuál es el que realmente os interesa utilizar, ¿no? Vale, pues bueno, lo del CNI no tiene nada que ver con los que están ahí fuera, que lo sepáis. Bueno, vamos a hablar un poco de las políticas de red, ¿vale? Las políticas de red en Kubernetes es un concepto también muy simple, pero muy potente. No es un firewall, ¿vale? Pero sí nos permite el controlar la comunicación de entrada y de salida de los pods. Es decir, como Fran ya ha comentado, en Kubernetes por defecto todos los pods, ¿vale?, están en una red interna y todos se pueden comunicar entre ellos. Yo despliego un pod en Kubernetes y yo puedo mandar peticiones o comunicarme con los pods del sistema que están en el nombre de espacio de kubesystem, ¿vale? Y hacer cosas que, bueno, podría tirar abajo la base de datos o si hay una vulnerabilidad, pues abusarla y ya la liamos. Entonces, Kubernetes ofrece las políticas de red, ¿vale? Son políticas de red, pertenecen a un nombre de espacio y básicamente, como muchas cosas en Kubernetes, pues utiliza selectores de etiquetas. Está todo basado en selectores de etiquetas. No todos los plugins CNI, como hemos visto en la diapositiva anterior, soportan políticas de red. Y por defecto, en Kubernetes, las políticas de red no existen a nivel de clúster, ¿vale? Solo son a nivel de nombre de espacio. Hay algunos plugins, por ejemplo, Calico, que sí que si tú usas ese plugin, como el CNI, pues sí tiene el concepto de políticas a nivel de clúster, el Global Policy, Network Policy, que se llama. Y entonces, pero eso es una extensión a través de los plugins CNI y no es una cosa que venga en Kubernetes por defecto. Esto es un ejemplo de una política de red, ¿vale? Es el mismo fichero que está cortado en 3 trozos, pero es un fichero completo.
en el screenshot aquí de la izquierda, si esto me funciona, bueno, el de la izquierda aquí, pues empieza de la típica forma que empieza cualquier otro fichero YAML en Kubernetes, ¿vale? Con el nombre, los metadatos y demás. Pero mira, en las especificaciones ahí especificamos el pod selector, ¿vale? Ahí lo que decimos es a qué pods va a afectar esta política de red. Y como vemos, es basado en etiquetas. Si tú tienes un pod en tu nombre de espacio que tenga la etiqueta, en este caso, role.db, pues todos los pods con esa etiqueta serían afectados por esta política de red. Y después le decimos qué políticas de red vamos a aplicar. Ingress, tráfico de entrada, ¿vale? Egress, tráfico de salida. Después tenemos el screenshot del medio, tenemos ahí las especificaciones para Ingress, la definición de cómo vamos a controlar ese tráfico. Como vemos, hay 3 formas en las que tú puedes seleccionar o definir el tráfico. Puedes definir el tráfico de entrada a través de bloques de IP, ¿vale? Como podemos ver ahí con el CIDRS. Y también incluso puedes poner excepciones a ese bloque de IP. Quiero aceptar tráfico de este bloque de IP, pero no de este subconjunto de ese bloque de IP, ¿no? Podemos también definir el tráfico basado en etiquetas del nombre de espacio. Es decir, yo puedo decirle, quiero que cualquier pod que esté desplegado en el nombre de espacio X, pues voy a dejarlo que comunique conmigo. Y por último, pues también puede ser más específico y decirle, bueno, pues quiero que este pod específico que tenga esta etiqueta, ¿vale?, sea el que pueda comunicarse conmigo. Como podéis ver, cada definición hay, el IP block, el nombre de espacio, el selector de nombre de espacio, el selector de pod, tienen un guión, ¿vale? Eso implica un OR, un O. O sea, eso quiere decir que yo estoy aceptando, en este caso, tráfico de ese bloque de IP o de pods que vengan del espacio de nombre que está definido ahí o de pods que está definido basado en esa etiqueta. Si queremos hacer un AND, un I, ¿vale?, pues lo que tenemos que hacer es quitar el guión. Por ejemplo, si le quitamos el guión al nombre de espacio, al selector de nombre de espacio, pues sería, voy a aceptar tráfico solo de ese bloque de IPs y que además esté en ese espacio de nombre. O, si no le quitamos el guión al selector de pod, sería un O, ¿vale?, de los pods que tengan esa etiqueta. Y además, pues puedes también definir qué puertos y qué protocolos quieres limitar. En este caso, pues solo aceptas conexiones TCP al puerto 6379. Y después tenemos el egress, ¿vale?, el tráfico de salida. ¿Dónde puedo comunicarme? En ese ejemplo solamente tenemos definido un bloque de IP y un puerto y un protocolo, pero de la misma forma que podemos hacer con ingress, ¿vale?, especificar etiquetas de pod y de nombre de espacio, se puede usar en el egress también, en la definición de egress. Entonces, ¿qué buenas prácticas en el tema este? De nuevo, en Kubernetes la red pod está abierta por completo y puedes comunicarte con todo el mundo. Lo que se recomienda es que en tu nombre de espacio despliegues una política de seguridad como esa, ¿vale? Esa política de seguridad lo que hace es que deniega todo el tráfico, tanto de entrada como de salida. ¿Qué quiere decir eso? Que tú despliegas un pod ahí en ese espacio de nombre y no te puedes ni comunicar con ese pod. La idea es que despliegas esta política y luego vas abriendo lo que vayas necesitando. Lo mismo que antes, ¿no?, el principio de menos privilegios, ¿vale? Empiezas bloqueándolo todo y después empiezas a abrir las conexiones que necesites. Vale, no va bien esto, ¿no? Sí, vale. Ahora. Vale, bueno, pues lo que podéis ver ahí es todo lo que ha contado Rafa aplicado ya directamente a nuestra fortificación, ¿vale? Todo lo que veis en el fichero de mi derecha es exactamente lo que Rafa estaba contando para fortificar todos esos parámetros que hemos comentado, ¿no? Claro, bueno, esta parte de aquí, bueno, para conseguir bueno, esto era tuyo, ¿no? Que era la parte de 30 minutos, perdón. Vale. Bueno, hace 30 minutos, más o menos, estoy mirando el reloj ahí, Sí, la primera demo que hicimos, ¿vale? Pues mostramos cómo podíamos ver el contenido de ficheros del sistema, cómo podíamos ver el contenido de directorios, el contenido de ficheros, de cómo podíamos sobreescribimos en resolve.com, ¿vale? Cómo ejecutamos comandos remotos para descargar cosas dentro del contenedor, ¿vale? Entonces vamos a hacer la segunda demo ahora. La segunda demo, pues, es exactamente la misma aplicación, pero está desplegada con la parte derecha, ¿no? Los settings que vemos en la parte derecha de
de la diapositiva. Así que vamos a hacer la segunda demo. Vale, esta es la primera demo y la segunda pues está aquí. Y bueno, la demo no ha cambiado nada, ¿vale? Yo puedo aquí crear mis notas, como hicimos anteriormente. Si tengo que crear mi nota aquí, si me voy a la lista, pues vemos aquí nota W que la teníais preparada ahí para la demo. Test, puedo abrir mis notas. Bueno, ¿qué ocurre si hacemos ahora intentamos listar el listado del /etc nuevo, ¿no? Pues en este caso debería de poder hacerlo porque, bueno, como el usuario estoy corriendo ahora, pues sí tengo para listar ese directorio. Es decir, la vulnerabilidad existe, ¿vale? No hemos arreglado la vulnerabilidad. Como decía al principio, la vulnerabilidad hay que arreglarla en el código. Este es el plan B para cuando te comprometan la aplicación. Ahora, si nosotros intentamos hacer lo que hicimos antes, que es el sobreescribir, por ejemplo, el resource.conf, vamos a poner aquí cualquier cosa. Y aquí cambiamos el directorio etc. Si nosotros hacemos esto ahora, lo que va a ocurrir es que tenemos un error aquí, ¿vale? El error, bueno, os puedo enseñar los logs. Aquí tenemos el log del contenedor, ¿vale? Y el error que nos ha dado es porque dice que, bueno, que no puedo abrir el fichero para escribir porque el sistema de ficheros está montado como solo lectura. Ya desplegando la aplicación con esa pequeña instrucción que le dices a Kubernetes, móntame el sistema de ficheros como solo lectura, ya ahí nos estamos protegiendo de que si alguien compromete la aplicación pueda modificar, pueda crear persistencia prácticamente, porque no puedes escribir en el sistema, no puedes modificar ningún contenido en el sistema, ¿vale? Otra cosa que... Déjame que vuelva aquí. Otra cosa que vimos antes, ¿vale? Fue el filtrar el token de la cuenta de servicio asociada con el pod, ¿vale? Como ya explicó Fran antes, ese token se puede usar para conectarte con Kubernetes. Es verdad que Kubernetes por defecto, cuando tú creas una cuenta de servicio, la cuenta de servicio no tiene ningún permiso, ¿vale? Pero, bueno, la gente pues hace cosas y yo tengo un amigo que puso nuestra cuenta de servicio en el grupo de administradores, ¿vale? La default. Por lo tanto, todos los pods que corrían con ese token, pues potencialmente, si ese token se filtraba, tenía acceso al clúster como administrador. Un amigo de un amigo. Un amigo de un amigo, sí. Y bueno, si nosotros intentamos ahora acceder a ese token de nuevo, ¿vale? Cambiamos el path ahí, ponemos aquí token, pues tenemos otro error, porque te dice que, bueno, que ese fichero ya no existe. Kubernetes le hemos dicho, no me montes el token, ¿vale? Si no necesitas ese token, no lo montes. Es una credencial que te da acceso al clúster. Si no lo necesitas, no lo montes. Y si no lo montas, pues evidentemente no se puede filtrar. Pues bueno, en este caso, como le hemos dicho a Kubernetes que no lo monte, pues nos quitamos del lío. Y por último, otra cosa que vimos también anteriormente fue el poder ejecutar comandos remotos, ¿vale? A través del debug este. Si nosotros intentamos hacer esto ahora de nuevo, pues no ocurre nada, ¿vale? En este caso no vemos que se liste nada ahí. Y si vemos los logs de aquí del sistema, lo que nos dice, SH no existe, no hay shell, no puedo ejecutar nada aquí, ¿vale? Entonces, esto es muy potente, el correr una distribución o una imagen en la que no tienes nada. Como decía Fran, si no tienes herramientas, es muy complicado de que un atacante que te comprometa el contenedor pueda hacer cosas en ellas, ¿no? Entonces, esa es la otra cosa. Y ya por último, iba a mostrar voy a volver a la aplicación inicial, porque como le hemos quitado la opción de poder ejecutar cosas ahí, voy a intentar hacer de nuevo, a descargarme... Bueno, vimos antes que me pude descargar el ficherito este, ¿no? En la página de Google. Entonces, vamos aquí a... Debug. ¿Vale? Bueno, vamos a hacer aquí una cosa, vamos a cambiar el output, vamos a poner output 2, ¿vale? Para mostrar que esto todavía funciona, ¿vale? Funciona, me ha corrido el comando wget y me ha bajado el ficherito. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a aplicar la política de red que os comentaba antes.
La primera política de red que vamos a aplicar es la que deniega todo el tráfico. ¿Qué ocurre cuando hacemos esto? Cuando hacemos esto, lo que ocurre, voy a copiar esto para que no... Si nosotros intentamos hacer aquí algo, por ejemplo, crear notas, ¿vale? Como podéis ver, esto se queda aquí pensando, está intentando hacer algo y no hace nada, porque no nos podemos comunicar. Acabamos de cortar todo el tráfico de entrada y de salida de los pods, de ese nombre de espacio, ¿vale? Evidentemente esto no es lo que quieres. Pues, si despliegas algo en Kubernetes, pues quieres interactuar con ello, ¿no? Con el servicio. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es vamos a desplegar otra política de red. Las políticas de red se añaden una a las otras, ¿vale? Y siempre gana la que es más permisiva. Si yo le digo a Kubernetes quiero, y el orden no importa. Si yo quiero quiero denegar todo el tráfico de entrada y después aplico otra política de red que digo quiero aceptar el tráfico de entrada de cierta IP o de ciertos pods, cualquier historia, pues eso se añaden, ¿vale? Y la más permisiva gana. Entonces, si aplicamos la segunda política de red, que es la que me permite, y ahora os voy a mostrar también, os enseño el contenido, el tráfico, lo que vamos a denegar solamente el tráfico de salida. Por lo tanto, si yo ahora, por ejemplo, me conecto aquí, pues la aplicación vuelve a funcionar, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si nosotros intentamos de nuevo descargarnos la página web de Google o intentamos descargarnos algún payload o cualquier historia? Pues lo mismo de antes, se queda bloqueado ahí, ¿vale? Y cuando pasen, pues, no sé, 20 segundos, pues te aparecería este error, ¿no? Bad address. Lo que está diciendo es que, mira, esto no me puedo comunicar con ellos, ¿vale? Pues como hemos visto ahí, vamos a volver a la presentación. Como podéis ver ahí, aplicando ciertas settings o valores de configuración en el despliegue de Kubernetes, no hemos arreglado nada, ¿vale? La aplicación sigue con la misma vulnerabilidad, pero lo que hacemos es contener al atacante dentro del contenedor para que la idea es el que no pueda hacer movimientos laterales, el que no pueda crear persistencia, el que no pueda hacer nada o que pueda hacer exactamente lo mínimo, ¿vale? Esto no arregla problemas o no ayuda con problemas, por ejemplo, de SQL injection. Si tú, por ejemplo, comunicas con una base de datos y tienes un problema de SQL injection, pues, bueno, puedes filtrar datos, ¿no? A través de SQL injection, no ayuda con problemas de seguridad en el tema, en la parte del cliente, ¿no? Como cross-site scripting y este tipo de historias. Pero sí que es muy importante entender que Kubernetes y Docker, por defecto, sacrifican, entre comillas, ¿vale? Sacrifican la seguridad por la facilidad de uso. Ellos lo que quieren es que tú despliegues tu aplicación y que todo funcione, ¿vale? Entonces, la idea aquí, o para terminar, lo que queremos es que os hagáis esta pregunta, ¿vale? Normalmente, la cosa es, sobre todo cuando haces el threat modeling a tus servicios y demás, ¿qué ocurre si la aplicación se compromete? ¿Qué ocurre si? ¿Y si esto pasa, qué? La idea no es del sí, ¿vale? La idea es remover ese condicional de la pregunta y preguntarnos ¿qué vas a hacer cuando la aplicación te la comprometa? No sé quién acuñó el término o la frase, ¿no? Existen dos tipos de empresas, las que han sido comprometidas y las que no saben que han sido comprometidas. Asume de que tu aplicación se va a comprometer en algún momento. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo para que eso no ocurra? Y, bueno, no tenemos nada más. Ahí tenéis la URL del GitHub donde podéis encontrar la demo con todos los componentes y con todos los ficheros. Y, bueno, hemos ido más rápido de lo normal, hemos acabado pronto. La URL no está pública todavía, ¿vale? Danos 20 minutos y cuando salgamos de aquí y demás subiremos las diapositivas también ahí al mismo repositorio y lo haremos público y podréis descargaros, tendréis las diapositivas, tendréis el código de la aplicación que hemos mostrado, que está escrita en Go, y tenéis también todos los ficheros de Kubernetes y demás historias. Y nada más. Muchas gracias. 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 Empezamos con ronda de preguntas. Hola, buenas.
Buenas. Tengo bastantes, así que te hago hasta que me cortes. Sí, bueno, Omar te va a cortar. Me cortas y luego ya hablo con ellos. Distroless versus From Scratch. ¿Perdón? Distroless versus From Scratch. From Scratching. Sí, lo que hace Distroless es que From Scratch no tienes nada, ¿vale? Distroless lo que te provee es la librería libc, que te permite ejecutar cosas. Por ejemplo, en el caso este es un binario en Go, escrito en Go, pues todo lo que necesitas es la libc. Y también Distroless te provee, bueno, existe la Distroless base y la Distroless static. La base también te provee librerías de SSL, por si tienes que hacer comunicaciones en SSL, y también descarga certificados, la CA, los certificados los más típicos, ¿no?, de la CA, de la Certification Authority. ¿Y no recomiendas mejor From Scratch y meter lo que realmente necesitas en tu binario estáticamente compilado y tener control de lo que metes realmente? Sí, puedes descargar el libc a la Scratch y puedes hacerlo manualmente, o el Distroless pues ya lo hace por ti. Sí. Y también, perdón, el Distroless también tiene una etiqueta, la imagen Distroless tiene la etiqueta, existe una versión debug que le añade una shell. Para en caso de que estés programando y necesites conectarte a la Distroless esa, le usas la etiqueta debug y puedes conectarte a través de la shell para mirar cosas dentro de él, si lo necesitas. Sigo hasta que me corten. He visto que en el Dockerfile tenías la Bina False, perdón, la shell a Bin False. ¿Para qué necesitas eso si no hay shell? O sea, sí, pues se podría quitar de ahí, sí, se podría quitar, no hace falta que... ¿Preguntas? Bueno, pues sigue, venga, va. Si lo ha apuntado yo, dio un listado. lo siento. No te preocupes. Vamos a estar por aquí todo el Bueno, día, si una quieres, vamos. pequeña puntualización, ¿eh? Rafa es Security Champion en SAP. O sea que yo voy a hacer como hacía Homer Simpson, y voy para allá, ¿vale? Y tú le respondes. Para ti. Y yo por aquí. Vale. Yo suelo meter el tema del scheduling de resource requests, límites a CPU y a RAM para evitar DOS. No lo habéis comentado. ¿No lo compartes? Sí. Sí, esas son recomendaciones, buenas prácticas, el limitar la CPU, limitar la memoria, pero en este hemos enfocado desde el tema del punto de... Aunque claro, sí puedes crear un DOS, ¿no?, en el momento dado, pero hemos, a la hora de fortificar los controles desde el punto de la seguridad, de cómo podemos contener, de que alguien te comprometa la aplicación y básicamente contener al atacante para que no pueda hacer persistencia, movimientos laterales y este tipo de cosas. Pero sí, el definir los recursos, de hecho, por defecto deberías tener en las cuotas de tu clúster, de los nombres de espacio, deberías tener definidos los recursos por defecto, pero se recomienda que lo manualmente, o que sí, explícitamente lo definas tú también. Sigo. AppMore y SEPCOM. Pues depende de dónde eso? corras. Perdón, sí, termina. No he empezado todavía a mirarlo. Vale, quería meter políticas para ver qué llamadas tienes al kernel y cosas de estas. No sé Sí, si pues habéis eso tocado. depende de si estás corriendo en distribuciones Debian, distribuciones en Red Hat. En Distroless, pues la verdad es que no sé si... No sé, eso no lo he mirado. En una Distroless, como no existe sistema de paquetes ni nada ahí. Realmente es una definición a la especificación YAML que luego basa al kernel del worker. Del host, Con sí. lo cual creo, pero no lo sé, no lo he tocado todavía, que no tiene nada que ver con la imagen que corre, sino con las llamadas que tú haces desde el container hacia, Sí, pues, los perfiles hacia tu kernel real, hacia perfiles el del worker. kernel, sí. Vale. Muchas gracias. De nada. Vamos ya. Muchas gracias, chicos. Gracias. Gracias. Rafa.